Presentación de la Comisión Permanente de Género e Igualdad y materia sumamente importante en esta época. Tenemos en primer lugar el agrado de escuchar a la doctora Hilda Kogan, ministra de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y, cabe agregar, primera mujer en integrar ese alto tribunal y presidirlo, por supuesto. Ministra, ¿la escuchamos? Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación y muchas felicitaciones a los directivos actuales de la Asociación de Magistrados por este tercer congreso, realmente hasta ahora, y supongo que seguirá igualmente de exitoso. Nosotros estamos aquí, me acompaña el doctor Amos Grajales, que es el coordinador de la comisión, porque si bien hace muchos años que venimos trabajando en el tema de género, hemos creado hace muy poco tiempo la Comisión Permanente en materia de género e igualdad. Antes de hablar un poco de la comisión en sí misma, de lo cual se va a encargar Amos, en principio quería hablar del recorrido que hemos hecho para llegar a esto. En principio, la pandemia ha demostrado que los estereotipos y prejuicios continúan fuertemente arraigados en todos los espacios sociales. Como fue de público conocimiento, el año pasado aumentaron los casos de denuncias por violencias. Las mujeres quedamos nuevamente prácticamente totalmente a cargo de las responsabilidades de los cuidados de familia, siendo así o no nuestra única ocupación, y labor que además no se encuentra remunerada. A su vez, la pérdida de puestos de trabajo ha impactado más en mujeres que en los hombres. Lamentablemente, pero quizás también afortunadamente, en el sentido de saber dónde nos encontramos en relación a esta temática, la pandemia ha visibilizado que continúan vigentes desigualdades estructurales que en parte pensábamos haber superado, dándose lugar a lo que ahora se está llamando la otra pandemia. Teníamos conciencia que quedaba mucho por hacer, pero las circunstancias han puesto a la vista que falta mucho más de lo que pensábamos. Respecto de la persistencia de las desigualdades que apareja esta otra pandemia, es importante reconocer que enfrentar seriamente esta problemática que la provincia de Buenos Aires es uno de los focos donde se concentra con la mayor parte de estos casos, teniendo junto con Salta y Jujuy las más altas tasas de femicidio en nuestro país. Es cierto que nuestra provincia es la que más tiene una mayor población, pero Salta y Jujuy son provincias que tienen mucha menor población que otras de nuestras provincias, con lo cual no existe una relación directa entre población y cantidad de casos de violencia, sino que el análisis debe ser multidimensional. Debemos asumir, para enfrentar este panorama, que el asesinato de mujeres basado en la sola circunstancia de serlo es el final de una larga cadena de eslabones de violencias y discriminaciones y que debemos romper eslabón por eslabón hasta desarticular esta cadena circular en su conjunto, solo y desintegrando cada una de las partes del tejido social, revertiremos el camino que deja marcas para nuestras vidas y cuerpos. Es increíble porque nosotros, que hace tantos años que todos están hablando del círculo de la violencia, creíamos que ese tema del círculo de la violencia estaba superado, pero evidentemente no. Hay que volver a seguir insistiendo en el tema del círculo de la violencia. Hice una breve mención respecto a la situación de las mujeres, pero debo aclarar que la comisión que se está creando abarca el género y la igualdad, razón por la cual es también preciso que refiera que en el año 2019 la violencia contra el colectivo lesbianas, gay, bisexuales, trans, travestis y queer en Argentina aumentó tanto en asesinatos como en ataques y agresiones callejeras.
violencia institucional y discriminación en distintos puntos del país. 72 mujeres trans murieron durante ese año. El 80% murieron por enfermedades, la mayoría curables, y el 12% fueron asesinadas. El 35% de las que murieron eran con provincianas nuestras de la provincia de Buenos Aires. Hechas estas sintéticas menciones, y para no continuar nombrando datos que seguramente en algún momento ya escuchamos, la pandemia nos pone frente a un panorama crudo pero real. Nos falta más de lo que creíamos y por tanto debemos revisar y mejorar lo que hemos hecho en materia de género. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires viene desplegando desde hace muchos años labores tanto al interior de su estructura como hacia afuera de ellas a través de sus sentencias y cursos de capacitación para impartir una justicia específica en el marco de esta temática y también para atacar las prácticas arraigadas de las que se nutre permanentemente la violencia y la discriminación en materia de género. Así, además de la capacitación obligatoria que requiere la Ley Micaela, el Instituto de Estudios Judiciales dictó cursos de capacitación y organizó jornadas como compensación económica y perspectiva de género, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, género y derecho en el trabajo, inteligencia artificial, pericia social con perspectiva de género. Lo que queremos demostrar con esto es que comúnmente se piensa que los problemas de géneros están instalados para los juzgados penales o para los juzgados de familia, y en realidad la perspectiva de género debe ser aplicada absolutamente en todos los fueros. Puede de alguna manera afirmarse que este trabajo ha comenzado hace más de una década y ha rendido frutos. Y uno de ellos es justamente la creación de la Comisión Permanente en materia de género e igualdad en su ámbito. Su creación responde a la experiencia que a partir de esos trabajos y sus resultados ha generado la Corte con la idea de fortalecerlos hacia el interior de su propia estructura, hacia todo el Poder Judicial de la provincia y hacia la ciudadanía en colaboración con otros sectores. En lo que hace a la búsqueda de fortalecimiento dentro del Poder Judicial de nuestra provincia, se ha pensado la formación de la comisión, sumando a esas labores la participación de sectores internos de la Corte que ya vienen trabajando esas temáticas, agregando a esa reunión la participación directa y permanente y conjunta de la Asociación Judicial Bonaerense y del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires en un mismo espacio de trabajo. En ese aspecto, la idea es afianzar lo ya hecho y convertirlo en práctica cotidiana y generalizada, pero también lo es generar nuevas herramientas y sociabilizarlas hacia todo el Poder Judicial de la provincia. Así, con miras a dar los primeros pasos en la labor, hacia adentro, la Comisión ha elaborado un digesto que reúne la normativa de la Corte en relación a ambos colectivos para consultar todo lo que esta materia rige dentro de ella, con el objeto de garantizar un acceso simple y fácil a esa información para quienes forman parte de esta estructura y para quienes quieran consultarla. El digesto, así como la doctrina de la Corte que tenga en consideración cuestiones de género y un compendio con normativa internacional, nacional y provincial, además de un mapa de lactarios, será subido a un subsitio de la página de la Corte. Todo este tema formal es lo que le vamos a pedir a Amos dentro de un rato que nos explique cómo se llega a ello. Es interesante hacerles saber que se ha creado un registro para cumplir con la incorporación legal del cupo trans. En ese registro, por el momento, hay 37 personas anotadas. Pretendemos, a partir de las inscripciones, hacer entrevistas para formar un cuadro de situación que permita determinar pautas de incorporación real a partir de necesidades concretas de ese colectivo y simplemente cumplir con el cupo. Hasta aquí me he detenido en describir brevemente la faz de labor para dentro del Poder Judicial de la Comisión que se está desarrollando en estos días.
días. Pero en alguna medida señalé al comenzar esta presentación que es preciso, a partir de los datos arrojados por la realidad, repensar los modelos, pues el avance en la experiencia también nos muestra el dinamismo que debe asumirse para hacer frente a esta forma efectiva, los diferentes tipos y alcances de violencias, y es por eso que de alguna manera en esta mesa estamos con la ministra del Poder Ejecutivo, que representa la situación y se encarga del tema de género, y también estamos con la doctora María Pialeiro, que es parte de la Asociación de Magistrados, y la idea justamente tiene que ver con el trabajar en forma conjunta. Está claro que juzgar es una tarea típica del Poder Judicial, y por ello hacerlo con esta perspectiva hace a su deber y es imprescindible, pero dado el panorama descripto no es suficiente. También hay que actuar con perspectiva de género, pues los patrones culturales diseminados en prejuicios y estereotipos requieren las de acciones coordinadas, la propia transversalidad de la materia cuya onda expansiva alcanza todos los ámbitos de la vida cotidiana. En razón de ello, en la tarea habitual de resolución de casos concretos debe echarse mano permanentemente a la interdisciplina, pero a su vez, para que las medidas que se dispongan puedan efectivizarse, así como para hacer escuela y para trabajar en una verdadera desconstrucción de estereotipos y prejuicios que generen la prevención contra la violencia y discriminación por causas basadas en el género, es absolutamente necesaria la labor interinstitucional para generar políticas concretas y posibles. En síntesis, la Comisión Permanente en Materia de Género y Igualdad fue creada para hacer práctica en los hechos la transversalidad y abarcar la confluencia y diversidad de aspectos que atraviesan esta temática, y ello requiere rever, afianzar, mejorar y crear, asumiendo la responsabilidad de juzgar con perspectiva de género, pero también de actuar con esa perspectiva en todos los aspectos en los que debe relacionarse la justicia. Le doy la palabra a Mos para que nos explique qué es lo que ya tenemos hecho y qué es lo que estamos por tener. Buenas tardes. Como decía la doctora Hilda Kogan, la comisión ya está funcionando desde hace un mes. Tiene reuniones con miembros propios de la Suprema Corte de Justicia y también con los miembros permanentes de la Asociación Judicial Bonaerense y del Colegio de Magistrados, y también en reuniones plenarias que se hacen mensualmente con los miembros invitados de la Comisión Permanente, que son el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de la Mujer y Género. Aquí está Estela, que participa activamente en esa mesa, en esa comisión. La idea de la comisión es ser una comisión de asesoramiento, de generación de ideas, de aportes a la Suprema Corte de Justicia y a todo el Poder Judicial, llevando proyectos a la política general de política judicial de la Suprema Corte. Y para esto tenemos una vía de contacto que está en la propia página, ya está subida en la página de la Suprema Corte de Justicia, dentro de las dependencias. Cuando ustedes van a la página principal de la Suprema Corte, en las dependencias está la Comisión de Género e Igualdad. Allí tienen los miembros representantes de cada área de la Suprema Corte y de los miembros permanentes e invitados, y además una dirección de mail de contacto que está abierta a la comunidad jurídica, principalmente a los funcionarios y funcionarias, magistrados y magistradas del Poder Judicial, para que puedan hacer aportes y puedan acompañarnos en esta tarea de generar políticas proactivas en materia de género. Así que están todos invitados a participar de la comisión a través de este mail y también a través de alguna convocatoria específica y oportuna que se haga para desarrollar algún tipo de proyectos por parte de la comisión. La Suprema Corte es muy importante que la comisión tiene una representación de áreas
esenciales de la Suprema Corte que tienen que ver con las políticas activas en esta materia. La Secretaría de Personal está representada, la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales, el Instituto de Estudios Judiciales para hacer formación permanente en materia de género, la Dirección de Justicia de Paz, por la injerencia que tienen todos los juzgados de paz en cuestiones de violencia de género. Y además de ello, por supuesto, como dijo la doctora Kogan, la Asociación Judicial Bonaerense y el propio colegio que está representado en esa comisión. Me parece que no hay que ocupar más tiempo. La comisión tiene paridad de género. No me parecía que había que decirlo. Y me parece que es una buena oportunidad para que nosotros sea un ámbito, no una estructura fija, formal, sino un ámbito de diálogo y de generación de ideas y de políticas concretas en materia de género. Así que estamos dispuestos a recibir todas las ideas. Muchas gracias. A continuación, María Pía Leiro, jueza de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Zárate Campana, e integrante de la Comisión Permanente en Materia de Género e Igualdad de la Suprema Corte, creado por acuerdo 4032. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer realmente a los integrantes del colegio y en particular por haberme designado como representante de esta comisión que está actuando en el seno de la propia Suprema Corte de Justicia. Esta comisión ha sido creada recientemente, en el pasado agosto de este año, por el acuerdo es el 4032, y en él los invitamos a que lean exhaustivamente esta acordada. Es muy sencilla, pero marca cuáles son los objetivos y los puntos de trabajo y las propuestas que podemos llevar al seno de esta misma comisión para asesorar y trabajar y poder en algún punto efectuar alguna autorreforma de nuestro queridísimo Poder Judicial Provincial. Bueno, siempre es oportuno recordar que aún hoy las desigualdades de género es una realidad, que si bien han sido muchísimos los logros en estos últimos años que se han alcanzado, aún son muchos los desafíos y obstáculos que debemos ir superando. En relación al Colegio de Funcionarios y Magistrados, desde el año 2014 venimos trabajando en materia de género. El disparador original fue nuestra querida Margarita Tropiano, que en ese momento presidía el Colegio de Funcionarios y Magistrados, quien desde su presidencia justamente convocó para que abordáramos la problemática que se venía detectando vinculada a la violencia, en un inicio obviamente centrada exclusivamente en la situación de las mujeres. Así es como en el año 2016 iniciamos un proyecto que en su inicio ha sido muy ambicioso, que culminó con un programa que denominamos desde el Colegio de Funcionarios y Magistrados como un programa de fortalecimiento institucional, y por el cual por primera vez hablábamos sobre la necesidad de sensibilización para administrar justicia con perspectiva de género. Fuertemente introducimos esta idea de la necesidad de modificar nuestras tareas cotidianas y nuestro quehacer cotidiano que nos venían atravesando desde lo cultural. No fue sencillo llevar a cabo a la práctica este programa, ya que la participación tanto de funcionarios y magistrados era voluntaria, era en una época en la cual la temática no estaba en la agenda de las políticas públicas, no era una temática que se hablara ni que se le diera la importancia desde todos los ámbitos, sino es un tema desde el Poder Judicial, lo que la verdad es que se hablaba que era una cuestión de mujeres. Sin lugar a dudas, este movimiento y todo este trabajo que fuimos haciendo desde el Colegio
de funcionarios y magistrados fue fortaleciendo esta idea y esta necesidad de trabajar en la sensibilización y en la capacitación para administrar justicias con perspectiva de género. Sin lugar a duda, el movimiento de Ni Una Menos en el 2015 le da un vuelco y pasa a ser un tema de agenda pública en la cual la participación de la sociedad comienza a ser otra, por lo cual este trabajo que habíamos iniciado empieza a tomar cierta fortaleza, no solo para el adentro del Poder Judicial, sino en la visibilización de nuestras acciones. Este trabajo, estas actividades de capacitación que desarrollamos oportunamente estaban basadas en el compromiso asumido por el Estado al suscribir los diversos instrumentos internacionales dirigidos a promover la igualdad de los derechos humanos en el marco del cumplimiento de los compromisos internacionales, pero a pesar de eso, de que ya era un tema que estaba expresamente establecido en estos instrumentos internacionales que obligaban a nuestro Estado, nos resultaba dificultoso lograr emprender este proceso de capacitación. Así, recordamos que tanto en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, vigente en nuestro derecho interno desde el año 94, ya estaba establecida esta obligación de educarnos y capacitarnos todos aquellos quienes integramos la Administración de Justicia en términos de derechos de las mujeres, como así también en la Convención de la CEDAW, cuando dispone en su articulado una diversa cantidad de obligaciones para con el Estado y entre las cuales se compromete a esta protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre una base de igualdad con las del varón, y esto por dónde, justamente por el conducto de los tribunales, que son los que deben ejercer la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Y así sucesivamente podríamos nombrar una cantidad de instrumentos que obligan a esta capacitación y sensibilización. Y así es como fueron transcurriendo los años, continuamos este amplio programa institucional en el que trabajamos. Fue dividido en dos etapas. La primera etapa fue la de formación de talleristas, ¿no? Quienes tenían la tarea de poder llevar a su departamento judicial estos talleres de sensibilización en la materia, para lo cual tenemos que tener en cuenta la gran extensión de la que ya habíamos hablado en este congreso, de la extensión territorial que tiene nuestra provincia de Buenos Aires, la cantidad de habitantes que somos y las extensas distancias entre uno y otro. Así es como trabajamos en esa capacitación para estos talleristas, quienes llevaron a sus departamentos judiciales estos talleres de sensibilización que en un inicio obviamente fueron voluntarios en su participación, por lo cual la participación también era a veces difícil porque en muchos casos todos se sienten conocedores de la ley, que sin lugar a alguno podemos conocer el derecho, pero de conocer el derecho a llevarlo a la práctica real, cuando nosotros hablamos que debíamos desconstruirnos como funcionarios y magistrados, fue una tarea bastante ardua para verdaderamente implementar estas capacitaciones en cada uno de los departamentos judiciales. Así todo con un gran esfuerzo desde los presidentes de los colegios, con quienes fueran designados como representantes de cada uno, se llegó a abarcar aproximadamente, en lo que hemos llegado a recabar en ese momento en cuanto a quienes atravesaron esta capacitación que implicaba concurrir por fuera del horario laboral, y ahí nos enfrentamos con la cantidad de las mujeres que a las 5 de la tarde tenían que salir corriendo porque había que ir a buscar a las niñas y niños al colegio, pero así todo, frente a estos obstáculos, logramos una capacitación de aproximadamente, o sensibilización de aproximadamente 2.200 funcionarios y magistrados. Cabe sí resaltar que en su mayoría eran funcionarios quienes concurrían a estos talleres. Así que la sensibilización de estos operadores fue gracias a cada uno de los representantes de los colegios de magistrados. Convencidos, aún con este trabajo de que veníamos realizando, que era necesario profundizar en la introducción de la perspectiva de género, en el análisis jurídico tomado como una herramienta para combatir estos argumentos estereotipados e indiferentes al derecho, en el año 2017 publicamos un
pequeño compendio con documentos básicos que hacían a la temática vinculado a los derechos de las mujeres, en los cuales hacíamos una pequeña introducción y era un compilado de estos instrumentos aplicable a los casos que nos llegan para nuestro conocimiento. En el año 2018, ya cuando seguíamos avanzando justamente y analizando esta temática, advertimos que nos habíamos quedado en cierto punto un poco, podríamos decir, cortos, porque nos dedicamos exclusivamente a los derechos de las mujeres. Así que en el año 2018, también nuevamente con el incentivo de quienes tenían los cargos, integraban el Colegio de Funcionarios y Magistrados y con la votación unánime de los presidentes, hicimos una nueva publicación en las cuales no solo incluíamos estos instrumentos internacionales vinculados a los derechos de las mujeres, sino que también hablábamos de los derechos LGTBI, poniéndolos por primera vez a luz de un poder judicial en el cual deberíamos empezar a tener una mirada para administrar verdadera justicia en términos de perspectiva. Finalmente, en el año 2018, a fines de 2018, se sancionó la ley Micaela, por la cual esta capacitación que nosotros veníamos abordando desde el Colegio de Magistrados culminó siendo obligatoria para todos aquellos que integramos algunos de los poderes del Estado. Este trabajo que se vino haciendo a través de lo que era la Comisión de Género dentro del Colegio de Magistrados no solo abordó estas temáticas, sino fue abordando otras problemáticas que se veían observando tanto para el adentro del Poder Judicial como para los justiciables. Hoy finalmente integramos esta comisión permanente en materia de género e igualdad que ha sido creada por la Suprema Corte de Justicia y estamos convencidos que es indudablemente el medio para la debida promoción y articulación de políticas públicas en el ámbito del Poder Judicial. Es el mecanismo idóneo para arrimar propuestas que hagan a nuestra propia reforma. Hoy es indiscutible la necesidad de incorporar la perspectiva de género tanto en la planificación institucional como en los procesos judiciales con el objeto de lograr la igualdad tanto para las personas que utilizan el sistema de justicia como también para las personas que integramos el Poder Judicial. Por ello, la decisión de la creación de esta comisión en el seno de nuestro máximo tribunal es un punto importante de partida para propiciar todos los cambios necesarios con vista a contar con un poder judicial equitativo, eficiente, en el que no se interpongan estos obstáculos por razones de sexo o género. Por ello entendemos que es imperioso que sigamos trabajando en puntos concretos, entre estos la capacitación que ya ha abordado también ampliamente la Suprema Corte de Justicia a través de institutos también desde hace muchos años, pero también creemos en la necesidad de la incorporación de protocolos para juzgar con perspectiva de género, la incorporación de registros públicos como una base de datos que pongan a la luz cómo se encuentra integrado nuestro Poder Judicial y así con data concreta, objetiva, podamos avanzar, por ejemplo, sobre un cupo o paridad para el acceso de las mujeres a la judicatura. Y, consecuentemente, se aborde el actual mecanismo de selección también de magistrados y magistradas que lleva adelante el Consejo de la Magistratura. Todo ello se logra con la concreta evaluación propia que puede realizar el Poder Judicial para luego poder interactuar con otros poderes del Estado y así llevar a la realidad aquello que venimos pensando y no queden en meras propuestas, sino que se hagan efectivos en la realidad. Y en esta traza surge claro que pese a que las mujeres constituimos la mayor cantidad del personal que integra el Poder Judicial, existe una representación desproporcionada de mujeres en el desempeño de las magistraturas que se observa en los espacios de poder y en las jerarquías. Esta comisión nos da la oportunidad de trabajar por el cambio desde el propio interior del Poder Judicial. Debemos trabajar para contribuir a la igualdad de oportunidades sin distinción de sexo y género, facilitando la
inserción de todas las personas, mujeres, travestis, transexuales y transgéneros. Hoy recién ha hecho mención, Amos, sobre lo que venimos trabajando dentro del seno de esta comisión, que es dar realidad a la ley que ya está vigente sobre el cupo de personas travestis, transexuales y trans, por la cual todos los poderes públicos están obligados a tener un 1% de su personal que corresponde a este colectivo. Desde la comisión ya estamos trabajando sobre este tema, se ha propuesto, de hecho se ha abierto el registro de aspirante, que entiendo que ha quedado habilitado hoy. Hoy ha quedado habilitado ese registro para que aquellas personas que pertenezcan a este colectivo, con las especificaciones que establece la propia ley, teniendo en cuenta la vulnerabilidad en que obviamente se encuentran estos colectivos, puedan ingresar al Poder Judicial. Y por medio de las acciones positivas que se están llevando a cabo por parte de la Suprema Corte, se dé efectivo cumplimiento a la igualdad de derechos. En esto que venía diciendo que debemos trabajar para contribuir a la igualdad de oportunidades, para ello también debemos producir, recopilar y sistematizar información sobre la realidad de las mujeres y de los otros colectivos LGTBI. Porque de esta forma es como vamos a poder contribuir a formular y promover el mejoramiento de las políticas públicas orientadas a ella. Las políticas públicas pueden partir de ideas desde el seno del Poder Judicial, pero necesariamente en muchos casos debemos interactuar con los otros poderes del Estado para que sean justamente realidad, porque en muchos casos necesitamos de sanciones de leyes o la ejecución de ciertas políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo. Así que esta comisión me parece que trasluce eso, el trabajo que en conjunto con el Poder Ejecutivo, con la convocatoria de la ministra a participar en esta comisión permanente a títulos de colaboración, juntamente con el Ministerio de Justicia. Entonces, a partir de formular estas recomendaciones y propuestas, vamos a garantizar o vamos a tender a garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso al Poder Judicial y aspiramos a tener una paridad de género en la ocupación de los cargos finalmente. De cara a los justiciables también esta comisión tiene un trabajo arduo. Como colegio vamos a continuar profundizando la capacitación en materia de género para el abordaje de los casos, pero también podemos aportar nuestro saber en la elaboración y la implementación del protocolo para juzgar con perspectiva de género, que también en el cual trabajará la comisión. Proponemos la implementación también de un sistema de información y de registros estadísticos en el que se distingan todos aquellos datos que se vinculen de aquellos casos que se vinculen o se cometan en relación al género. Eso nos va a permitir generar conocimiento acerca de los principales problemas que derivan de la desigualdad, discriminación y consecuentemente generan violencia. Esta recopilación de información, de estadística, es fundamental también para poder llevar a cabo políticas públicas. Así es como, al ser convocados para integrar la Comisión de Trabajo en el seno de la Suprema Corte de Justicia, desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios vamos a proponer la incorporación para trabajar en estos protocolos para juzgar con perspectiva de género y por el cual vamos a brindar una guía práctica conceptual para la tarea cotidiana de quienes ejercen la magistratura en cualquiera de los roles que se trate. No solo es obligación de la magistratura conocer el derecho, los derechos humanos de las personas y de otras disidencias, sino juzgar con perspectiva de género. Ese es el eje central en el cual debemos continuar y vamos a seguir trabajando. Las personas sobre las que se ha ejercido violencia están expuestas a una cantidad y a por múltiples razones a situaciones que de una u otra manera le dificultan su tránsito
al ingresar al ámbito del Poder Judicial, de la justicia. Y esos obstáculos a los que se enfrentan, que podemos denominar de diferentes formas, entre esto la ruta crítica, debemos también hacer una recapacitación sobre cómo abordamos estos casos y poder dar una solución para una efectiva, una eficiente justicia. Frente a ello, entonces, se nos hace necesario que debemos nosotros detectar cuáles son estos obstáculos y en este sentido removerlos y pensar en cuáles son esas estrategias que debemos adoptar para poder modificar estas prácticas que son las que decimos que son las que dificultan y no hacen efectivos nuestros derechos. Y me están pasando que tengo 5 minutos. Bueno, entonces decíamos que la labor jurisdiccional definitivamente juega un papel trascendente y de importancia para hacer realidad el derecho a la igualdad, por lo cual es necesario evitar justamente que en este proceso de interpretación y aplicación del derecho se interpongan esos prejuicios de cómo son o cómo deben comportarse las personas por corresponder a uno sexo u otro biológicamente determinado, género determinado u orientación sexual. Entonces, este es uno de los puntos principales que entendemos en los cuales desde la Comisión se puede seguir trabajando. También debemos trazar un plan y un abordaje coordinado de la violencia entre los fueros. Esa es nuestra gran deuda pendiente, con la adopción de medidas de protección ampliada, las competencias concurrentes y actuación con la debida diligencia. La actuación con la debida diligencia reforzada es uno de los puntos también, que son unos puntos y unos llamaríamos los talones de Aquiles sobre lo que tenemos que empezar a continuar, no solo empezar a continuar trabajando. Y porque lo que nosotros decimos es que la práctica judicial es la que divide los procesos y en algún punto dificulta el acceso a la justicia y a la obtención de una respuesta. De ahí es que este protocolo o esta guía de actuación nos va a dar este marco en el cual no se interpongan esos obstáculos. Y también vinculado con esto debemos trabajar con la creación de una base de jurisprudencia por demás necesaria en temática de género y diversidad, que se alimente de todas las resoluciones y sentencias que hagan a las buenas prácticas. Creo que Amos dijo que va a haber un sitio en particular al cual se va a poder acceder. También proponemos que se trabaje en la creación del Registro Provincial de Violencia, donde se vuelquen todos los casos atravesados por alguna de las violencias de género que abarque a todos los fueros y otro de femicidios y transfemicidios. Tenemos claramente, quienes nos dedicamos al derecho penal, tenemos muy en claro que hay tipos muy específicos, agravados por cuestiones de género, pero la realidad es que hay otros que no están expresamente expresados o determinados en las normativas, por lo cual poder desagregar aquellos casos en estadísticas nos va a permitir llevar y implementar políticas públicas adecuadas a la realidad, que es la realidad de los casos que se producen. Y por último, creo que es necesario abordar esto de la igualdad y posibilidad de acceso de las mujeres, como dice al inicio, a la judicatura. Es necesario contar con un mapa de género, es necesario contar con una ley de cupo o paridad y esto debe estar también plasmado en el sistema de selección de magistrados. No solo necesitamos la integración de mujeres en el Poder Judicial, sino que aquellos varones que ingresan en la judicatura puedan tener una verdadera actuación con perspectiva de género. Entonces, desde estos dos puntos necesariamente debemos trabajarlo. Pero la realidad se impone, seguimos siendo un enorme poder judicial, que ya cumplimos 200 años y la anécdota mayor creo que me lo representa, que la única mujer que ha integrado nuestro Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires sea la doctora Hilda Cogan, la primera mujer que asumió en el año 2002. Creo que en este sentido mucho se adeuda, para reflexionar y no solo quede en que es muy progre hablar de materia de género, de diversidad, sino que podamos llevar a la práctica verdaderamente la integración de las mujeres en cargos de poder.
y en este sentido la intuición marca que hay muchísimos departamentos judiciales en los cuales ninguna mujer accedió a cargos como son las cámaras en los diversos fueros. Eso es muy representativo de los condicionamientos y los obstáculos que aún hoy en día continúan teniendo las mujeres para el acceso a los cargos de poder en el Poder Judicial. Gracias. Muchas gracias, doctora Leiro. A continuación escucharemos a la ministra Estela Díaz, quien está a cargo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un gusto acompañar, agradecer por la invitación a ser parte de esta mesa. La verdad que un gusto enorme y que esta mesa se haya construido en el marco de este congreso y de esta conmemoración bicentenaria, ¿no? Importantes momentos para reflexionar, para hacer balances y también para trabajar en torno a los desafíos. No faltaron expresiones tanto en la doctora Kogan como en la doctora Leiro de esto, ¿no? De los desafíos, de todo un camino recorrido, de una cantidad de derechos adquiridos, de cambios normativos y de funcionamiento y de herramientas, pero también enorme cantidad de desafíos por delante. Y la verdad que agradezco especialmente porque además es esta posibilidad del diálogo interpoderes, ¿no? Acá hay un encuentro de funcionarios, magistrados, magistradas, funcionarias del Poder Judicial y bueno, y en mi caso estoy al frente en el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, también nada más y nada menos que del primer Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Un gran desafío, no porque no tengamos antecedentes institucionales que hayan desde los ejecutivos planteado llevar adelante las políticas para las mujeres y las políticas de género, tienen una tradición larga en nuestra provincia de Buenos Aires. De hecho, la provincia es en el primer lugar del país que se crea el Consejo Provincial de las Mujeres en el año 1987. Es nuestro primer antecedente institucional. Luego fue cambiando de denominaciones, pero es la primera vez que tanto a nivel nacional, desde el año diciembre de 2019, con la asunción del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se crea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, con la gestión del gobernador Kicillof, este ministerio que encabezo. Y es importante porque además nos coloca en un desafío que acá para mí estuvo claramente recorrido, en nuestro caso en el Poder Ejecutivo, pero como parte de los poderes de gobierno, que tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género. Y esto tiene dos aspectos estructurales fundamentales en ese sentido, que acá se abordaban para el propio Poder Judicial y en el reconocimiento de esta comisión que se ha creado, que la verdad que celebramos su creación, reconocemos, destacamos que esto se haya hecho así y además agradecemos ser convocadas y allí estamos ya trabajando junto con ustedes en esta comisión permanente. Comisión permanente es el nombre, ¿no? De gobierno. Bueno, y yo les decía que aquí hay, en nuestro caso, para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, un desafío que tiene doble carácter y que pasa de manera similar en los debates que también tiene el Poder Judicial. Uno en torno a cómo la perspectiva de género, que no es ni más ni menos que una perspectiva de derechos humanos, no es ni más ni menos que el cumplimiento con los marcos normativos, no solo nacionales, sino también los internacionales, constitucionales y supralegales que nuestro país ha tomado como rector en perspectiva de orientación de un modelo de gobierno. Y aquí hay dos aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con el andamiaje institucional, con la mirada hacia el interior
de la organización del propio Estado, del propio Poder Ejecutivo, y qué pasa con las relaciones de género allí, a donde hay desigualdades existentes, a pesar de que todo nuestro marco normativo nos hable de igualdad de oportunidades, de igualdad de derechos, de igualdad de condiciones frente a igual trabajo, bueno, cualquiera de estas normativas. Sin embargo, sabemos que en el trabajo del sector público hay brechas salariales de género. Entonces esto, cuando se miden, cuando se miran y cuando se ponderan, decimos, ¿qué ocurre? Bueno, quiere decir que también en el seno del trabajo del Estado hay división sexual del trabajo, que hace a un resultado final donde persisten las brechas de desigualdad. Y esto tiene que ver con determinadas segregaciones de en qué lugares de trabajo estamos las mujeres y también tanto una segregación horizontal como vertical, hasta qué tipos de puestos accedemos y a cuáles no. Acá se analizaban para el Poder Judicial, pero nosotras tenemos una tarea que articulamos con el resto de los ministerios y el conjunto de gobierno de la provincia para tener una mirada de carácter hacia la propia institucionalidad, planteando, bueno, esto, ¿no? Ni más ni menos que nuestro objetivo es el de erradicar discriminaciones, desigualdades y violencias, porque muchas veces hay violencias directas, explícitas, pero hay otras muy implícitas, muy sutiles. Y además en contextos como los que vivimos ahora, pleno siglo XXI, con una participación tan destacada de las mujeres, una feminización de lo público tan claro en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo académico, en cualquiera de los campos, solemos convivir con cierta ilusión de igualdad. Entonces, donde parecería que algunos de estos planteos son como anacrónicos. Pero cuando miramos estadísticamente, por eso es tan importante que se conformen digestos, que se construyan registros, que se compongan estadísticas, porque cuando miramos con metodología rigurosa, científica, saltan a la vista que todavía vivimos en una sociedad que tiene largas deudas con la igualdad hacia las mujeres y con la igualdad de género, como claramente aquí se señaló, no es un tema que solo se trate de mujeres, sino también los diversos colectivos de la diversidad sexual. Y además también cuando generamos otras intersecciones en esta mirada, porque hay otro tipo de desigualdades que también hacen a la falta de acceso a la justicia o a la falta de acceso a recursos, a oportunidades, por distintas características de nuestra población. Podemos decir, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una muy alta, la más alta del país, participación étnico-racial, sobre todo con pueblos originarios a donde hay discusiones en torno hasta el respeto de sus lenguas y recuperación de sus lenguas y reconocimiento, por mencionar algunas de estas intersecciones. Les decía que aquí hay un aspecto, el abordaje de la revisión de la institucionalidad, que es una tarea que desde el Ministerio llevamos adelante junto con el resto de gobierno. Pero también la otra es las políticas que implementamos, lo sustantivo en nuestro caso, del proyecto de gobierno que impulsamos desde la provincia de Buenos Aires. Bueno, cómo se imparte justicia es lo que en tal caso interpela, y acá me parecía muy interesante el planteo de cómo se juzga con perspectiva de género, que como decimos no es ni más ni menos que juzgar según nuestra ley vigente, nuestro marco de derechos y de ley vigentes. Para esto nosotras creamos, ni bien se conformó el Ministerio, algunos ámbitos de transversalización de la perspectiva de género, porque entendíamos que este era un fuerte mandato. Hay temas que de modo sustantivo, claramente, y vamos a tener que llevar nosotras adelante, pero todo el tiempo necesitamos el diálogo.
Y en esto que hicimos, creamos un consejo de transversalización de la perspectiva de género en el propio Ejecutivo Provincial, donde participan todos los ministerios y organismos del Estado, y allí trabajamos políticas, programas, presupuestos. Allí implementamos algo que ustedes también tienen en el Poder Judicial, que tiene que ver con los equipos interdisciplinarios de las licencias por violencia de género. Bueno, y un conjunto de mesas interministeriales que trabajan temáticas específicas, lo laboral, lo presupuestario, las políticas de violencia, que tenemos varios ámbitos de articulación interministerial. También está otra mesa que ustedes citan en el acuerdo que crea la Comisión Permanente, porque han participado desde el primer momento, y la verdad que creamos esta mesa interpoderes del Estado, porque ahí es otro diálogo imprescindible, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Hay sabemos, autonomías interpoderes, pero la necesidad del trabajo colaborativo, compartido, cooperativo, es una necesidad imprescindible, porque todos somos órganos de gobierno en nuestro modelo republicano de gobierno. Cada uno con la especificidad que le corresponde, pero es imprescindible este trabajo articulado y colaborativo. Así que esta mesa interpoderes ha construido una agenda, incluso, ¿no?, en el contexto de pandemia, que nos llevó algunos temas urgentes, ¿no?, como fueron aquellas resoluciones que iban prorrogando medidas cautelares. Había mucha preocupación, mucha inquietud cuando violencia de género, qué pasaba con las medidas de protección. Bueno, ahí tuvimos un trabajo muy articulado, incluso nosotras, para difundir, para darle tranquilidad a quienes sufrían violencia en torno a este tipo de situaciones. Bueno, y en ese diálogo también, algo que ha ocurrido, así como creó la Corte la Comisión Permanente, nosotras veníamos trabajando con el Ministerio Público, que también está sentado en esta mesa, interpoderes, la creación de un órgano centralizado que dependa directamente del Ministerio Público en materia de violencia contra las mujeres y violencia de género. Porque sabemos, y acá se señaló muy claramente, el alcance enorme, la dimensión gigantesca que tiene la violencia por razones de género. Y justamente hace alrededor de 2 meses, tal vez un poquito menos, el Ministerio Público crea la subsecretaría, que entiendo que esta semana hace poquito nombró a la responsable a cargo, que es era fiscal del Departamento de San Martín, una persona con mucha trayectoria en los temas de violencia de género, en este caso en lo penal, que también para nosotros es muy auspicioso. Esta Comisión Permanente de la Suprema Corte y la Subsecretaría en temas de violencia contra las mujeres y violencia de género, porque son herramientas que van a permitir pensar la política criminal y pensar la política de género en materia jurisdiccional. Bueno, sabemos que hay otro instrumento que quiero traer acá, porque para nosotras, miren, un desafío que se nos planteó todo el tiempo y nos planteaba el gobernador cuando se crea el ministerio, que es que nosotros necesitamos todo el tiempo una articulación interministerial, además de articulación interjurisdiccional, municipios, provincia, nación. Bueno, una provincia como la nuestra, 135 municipios, 17 millones de habitantes, ¿qué nos vamos a decir la cantidad de departamentos judiciales, la diversidad geográfica y humana, la riqueza que eso supone como pueblo bonaerense que somos, pero las dificultades y la complejidad para los abordajes institucionales que debemos llevar adelante? Así que para nosotras siempre es un tema de prioridad pensar nuestras articulaciones interministeriales. Esto entendemos que en el propio Poder Judicial es un gran desafío, además de la articulación entre poderes. Y hay un acuerdo, el 3964 de diciembre del 19, que yo lo quiero traer aquí,
porque la verdad que es una herramienta excelente ese acuerdo. Porque ese acuerdo lo que plantea, nosotros sabemos que la violencia por razones de género, la ley 12.569 y sus modificatorias, tiene aspectos que se tramitan por familia o juzgados de paz, pero otros penales. Y muchas veces hay enormes dificultades para estas comunicaciones. Y esta acordada 3964 es clarísima, es explicativa, es propedéutica en relación a cómo hay que informarse con celeridad, con rapidez, cómo no se puede tardar en estos tiempos, cómo cualquiera de estos ámbitos deben tomar las medidas urgentes que se deben tomar y comunicarse. Muchas veces hemos leído cómo hay quienes cambian agresores de departamentos judiciales y resulta que no nos enteramos que tenía causas similares en otros. Bueno, acá hay una herramienta que es excelente en revertir ese nivel de fragmentación en las intervenciones y propender muy claramente a la articulación. Esto para nosotras es fundamental. También lo que se mencionó acá, la ley Micaela, bonaerense nos gusta decirle a nosotras, porque tiene las características de cómo la implementamos en la propia provincia de Buenos Aires. Nosotras somos autoridad de aplicación y órgano de implementación para el Ejecutivo de la provincia. El Poder Judicial tiene sus propios órganos, los han definido estos órganos de implementación y allí hay una tarea permanente, porque formarse en género no es que hice un seminario o un curso de 3 días y ya está. Es una formación permanente, porque además de construir nuestras instituciones, pero nuestras propias prácticas tan atravesadas por las dimensiones y la cultura patriarcal, algo con lo que nos formamos como modelo de sociedad, y todavía esto está en retroceso, pero todavía vuelve y vuelve todo el tiempo, bueno, requiere de una formación que es permanente, y la ley Micaela es una gran herramienta en ese sentido. Yo quiero decirles otra cuestión ya para ir redondeando mi intervención. Que se haya creado el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual tiene que ver con un compromiso. Acá se señalaba un momento histórico que dio un cambio no solo cuantitativo, sino cualitativo a la visión social de la necesidad de que sea de primer orden la igualdad de género y la erradicación de las violencias, que fue aquel ni una menos del 2015. La masividad, ese grito que dijo, basta, vivas nos queremos, ese duelo público que se tramitó en las calles de nuestro país y que incluso recorrió el mundo entero, ¿no? Porque una marea muy fuerte empezó en ese momento de enormes movilizaciones en el mundo para decir, bueno, es intolerable los femicidios, pero los femicidios como la punta del iceberg de un conjunto enorme de violencia, no solo la doméstica, familiar, de relaciones interpersonales, sino todas las otras violencias de género que también generan condiciones de posibilidad de esas y de esa más extrema que fue la que motivó esa gran movilización. Esto nos planteó, y ¿qué plantea construir en los principales lugares de decisión mecanismos para la igualdad de género? Plantea un fuerte compromiso del Estado, porque nuestro antecedente, nuestro último antecedente institucional, que era el Instituto de Mujeres, era un instituto así, yo digo, entraba en el puño de una mano, no tenía recursos económicos, no tenía personal. Cuando hablamos de la dimensión de nuestra provincia, era apenas una dirección provincial. Hoy tenemos subsecretarías, tenemos una de nuestras subsecretarías más grandes, es la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género. ¿Y por qué esto es importante compartirlo incluso acá? Porque además esta subsecretaría tiene muchas direcciones provinciales, direcciones de línea, programas de trabajo. Redefinimos el sistema integrado de políticas públicas en la provincia de Buenos Aires
que tenía 9 componentes cuando lo rehicimos con un decreto del gobernador Axel Kicillof y hoy ya tiene 12 componentes porque seguimos construyendo políticas y programas que son herramientas fundamentales, porque yo sé lo que les pasa a ustedes también cuando llegan las denuncias por violencia de género. ¿Y después qué? Porque el momento de la denuncia es un momento en el proceso de las salidas de las violencias. Pero ¿quién atiende ese proceso? ¿Quién trabaja en la prevención? ¿Quién trabaja con los agresores? No había prácticamente nada de todo esto. Había mínimo, poco, erráticas intervenciones. Bueno, hoy se está construyendo un corpus de políticas, de programas, de herramientas de abordaje más consistente, más consolidado, con presupuestos aún insuficientes. Claramente todavía nos falta muchísimo, pero creo que estamos transitando un camino que va por donde tiene que ir. Colocar en la prioridad, en los principales lugares de decisión, porque la interlocución tiene que ser con quienes tienen los principales lugares de decisión, pero que además eso dé respuestas hacia el conjunto. En ese camino estamos trabajando y pensamos claramente que es mucho lo que hemos recorrido en este tiempo, que lo tuvimos que hacer en el peor de los contextos que nos podíamos imaginar, que es el contexto de la pandemia. Hoy, con los niveles de vacunación que tenemos en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país, podemos decir que nos encontramos en un proceso de volver a un poquito más de normalidad de los encuentros presenciales, mucha de la otra tarea que necesitamos, porque es con trabajo, es con salud, es con educación, es con vivienda, es con inclusión y es con la autonomía de las mujeres con la que se van a construir la erradicación y las salidas de la violencia. Yo decirle por último que en esta acordada, la 3964 que nos gusta tanto, se señala entre los primeros párrafos donde plantea la necesidad de impartir este acuerdo, que más del 50% de las denuncias que atienden los juzgados de familia y de paz son en el marco de la Ley 12.569 de violencia de género y familiar. Esto nos da una idea, y no estamos hablando de lo penal, nos da una idea de la problemática de la que estamos hablando. Decirles que a pesar de que tenemos marcos normativos importantes, estamos trabajando también en la provincia de Buenos Aires para que haya una ley integral de la provincia de Buenos Aires. Creemos que necesitamos una actualización en ese sentido y nos están colaborando personas del Poder Judicial que tienen mucho conocimiento y mucha trayectoria para esto también. Y decirles que para nosotras las mesas, como hablé de la mesa interpoderes, tenemos las mesas locales intersectoriales de violencia, que es un lugar a donde están participando juzgados de paz. A veces nos cuestan más los juzgados de familia, pero para nosotras es central eso también, porque la respuesta hay que darla en cada territorio concreto. Y en cada territorio concreto es donde debe articularse esa presencia. Así que aquí se destacaba, y la doctora Leiro cerraba diciendo que la doctora Hilda Kogan es la primera ministra de la Corte, de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero traer el recuerdo de la primera abogada de la Argentina, que se recibió en La Plata, María Angélica Barreda. Fue la primera, pero fue la primera de muchas, muchas, muchas. Hoy se reciben más abogadas mujeres que varones. Así que, doctora Kogan, esperamos que es la primera ministra de esta Corte, no va a ser la última y va a haber muchas, muchas más ministras de la Corte también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. A continuación y a modo de cierre, escucharemos a la doctora Hilda Kogan. Yo simplemente, es obvio que si la Asociación de Magistrados que organizó este congreso puso este tema en la mesa, es porque tienen
todos conciencia de la importancia que tiene en este momento trabajar el tema de la violencia. Lo que les quiero pedir es a todos los funcionarios y jueces y magistrados que se encuentran aquí presentes, es que traten de entrar lo más posible, si es posible, todas las semanas. Ya está en la página todos los temas que trata la comisión, donde va a estar toda la jurisprudencia, donde van a estar todos los temas nuevos que se vayan dando, porque no hace falta que se los diga, pero es muy necesario que empecemos a tomar conciencia que tenemos que trabajar y sacar nuestros fallos con perspectiva de género. A veces no nos damos cuenta que en algún juicio laboral, en un juicio comercial, hace poco hemos tenido una quiebra en la Corte donde faltó totalmente, y si uno le mira la perspectiva de género, ve que el resultado y las sentencias que se fueron dando en las distintas instancias estaban equivocadas. Así que lo que les pedimos es que por favor usen todos ese mecanismo que ya les pusimos a disposición, que está en la página y que lo vamos a ir actualizando todos los días. Nuevamente, muchísimas gracias a los miembros de la Asociación de Magistrados por haber tomado conciencia de que este tema era muy importante tratarlos. Buenas tardes.